Hola a todos y bienvenidos nuevamente a mi canal. Yo soy Natacha y el día de hoy no me pude dormir. Son las 12 de la medianoche y decidí leerles un cuentito. Este es uno de los libros que compré en la feria aquí en mi ciudad, la feria del libro, y es de la editorial Edelvives. Y este libro se llama Bip Bip, Historias Robóticas, escrito por Luis Bernardo Pérez. Entonces, si están interesados en seguir este cuento ilustrado, pónganse cómodos y vamos a comenzar. Y bueno, abriendo el librito, nos encontramos con sus primeras páginas. Y aquí dice: para mis hermanos, para el pequeño Francisco, Luis Bernardo Pérez, para Teresa y Jimena, y aquí una serie de numeritos que me parece que son como algún tipo de código para Jorge Mendoza, más bien de Jorge Mendoza, no para. Comenzamos. Teobaldo, el bombero. Teobaldo es un robot bombero. Está hecho de un metal que resiste las más altas temperaturas. Es el único robot que puede atravesar el fuego sin derretirse. El hogar de Teobaldo es la estación de bomberos. Allí juega damas chinas con sus compañeros humanos. Pero cuando suena la alarma, sale corriendo para llegar antes que nadie al lugar del incendio. Teobaldo entra a las casas en llamas para rescatar a la gente. También se encarga de apagar el fuego con los chorros de agua que salen de sus dedos. Un día, la casa de una familia se incendiaba. La mamá, el papá, los dos hijos, el perro y el gato lograron salvarse, pero la casa se quemaba. El robot entró y lanzó agua por todos lados hasta apagar el fuego. Solamente quedó una pequeña llama encendida. Teobaldo la persiguió por toda la casa. «¿A que no me alcanzas?», decía la llamita mientras atravesaba la sala quemándolo todo a su paso. Teobaldo iba detrás lanzando chorros de agua, pero no podía alcanzarla. Entonces el robot se le ocurrió una idea. «¿A que no me alcanzas?», gritó Teobaldo para que la llamita lo persiguiera a él. Ella cayó en la trampa. El robot corrió por la sala, el comedor, la cocina y salió al jardín seguido por la llamita. Luego se lanzó a la alberca. Ella saltó tras él, entusiasmada con el juego, y al tocar el agua hizo tss y se apagó. El robot bombero había logrado apagar el incendio usando unas cuerdas muy gruesas. Sus compañeros humanos lo sacaron del fondo de la alberca. Tuvieron que hacer un gran esfuerzo porque Teobaldo era muy pesado. Cuando estuvo fuera, se le acercaron la mamá, el papá, los dos hijos, el perro y el gato para agradecerle que hubiera salvado su casa. Robinho, el goleador. En el año 2055, el fútbol de robots era el deporte favorito de todos. Cada domingo, las personas iban al estadio para ver a estos jugadores mecánicos. El robot futbolista más famoso era Robinho. Corría velozmente por toda la cancha, burlando a los rivales y pateando con increíble fuerza un balón de plomo. Robinho era el goleador de su equipo, pero también era muy presumido. «Yo puedo solo», les decía a sus compañeros, y durante el partido nunca les pasaba el balón. Su equipo se llamaban Atléticos, Fotoeléctricos, y un día se enfrentó a los Protones. Robinho quería meter todos los goles, y como siempre, jugó sin tomar en cuenta a sus compañeros.
Cuando estaba a punto de meter el primer gol, le cometieron falta. ¡Penalti!, gritó el árbitro robot, que tenía la forma de un enorme y brillante silbato. Robinho dijo que él lo tiraría, porque era el mejor, el más moderno y el más guapo del equipo. Todo eso lo sabía gracias a los periódicos electrónicos, que todos los días publicaban hologramas de él modelando el uniforme de su equipo y anunciando licuadoras, refacciones y aceites para motor. El portero de los Protones tomó su posición. El árbitro sonó el silbato y Robinho trató de patear la pelota, pero su pierna derecha se desprendió y ¡zum!, salió volando porque le faltaba una tuerca. La pierna de Robinho atravesó la portería, rompió la red y siguió volando hasta salir del estadio y llegar hasta la estratosfera. La trayectoria fue seguida por los astrónomos, quienes dijeron que la extremidad de Robinho se había convertido en un nuevo satélite de la Tierra. El público empezó a reír, también los jugadores, pero el goleador no se sintió avergonzado ni le molestaron las burlas de los demás. Es más, se volvió más presumido que antes. Pidió que le fabricaran una pierna de platino para sustituir a la anterior y escribió un libro llamado El día que mandé un balón al espacio. El regalo de Adelina. El profesor Dódolo era inventor y le gustaban mucho los robots. Un día se le ocurrió construir uno para el cumpleaños de su hija Adelina. Debía ser un robot muy especial. Después de pensarlo mucho, el profesor decidió que fabricaría un perro. Se llamaría Fotón. Toda la tarde estuvo en su taller, soldando metal y conectando cables hasta que lo terminó. A Adelina le encantó su regalo. Fotón era un perro simpático e inteligente, aunque muy travieso. Mordía las llaves de tuercas y los destornilladores como si fueran huesos. Fotón parecía la mascota ideal, pero un día comenzó a comportarse de forma extraña. Se revolcaba en el suelo, daba brincos y producía un bzz, bzz muy raro. El profesor desarmó el robot y ajustó todas las piezas. Luego lo volvió a armar, pero no sirvió de nada, porque el perro seguía actuando muy raro. Ahora brincaba como loco y se agitaba como si tuviera un cortocircuito. «Ya sé qué es lo que le ocurre», exclamó Adelina, quien era tan inteligente como su papá. Fue por una lupa y examinó a Fotón. Habían pequeñísimas pulgas eléctricas corriendo entre el pelo de alambre del perro. «Te felicito, Adelina, eres muy lista», le dijo su padre, y entre los dos inventaron un talco antipulgas de protones. En cuanto rociaban a Fotón con aquel polvo, las pulgas eléctricas lanzaban un agudo zumbido y se iban saltando lejos de allí. El señor Ferroso y la paloma. El señor Ferroso era un androide muy serio que vivía en la ciudad de los robots. Usaba sombrero y bastón. Además, lucía una corbata de aluminio que no se quitaba nunca. Todas las mañanas, después de desayunar, una rica taza de aceite lubricante, salía de su casa rumbo a la plaza. Al llegar, se sentaba en una banca para darle de comer a las palomas. De una bolsita sacaba tornillitos, tuercas y balines que les arrojaba a las aves, que se aproximaban agitando sus brillantes alas de hojalata.
y aunque al señor Ferroso le gustaba mucho estar ahí, a veces se aburría un poco. Su sueño era volverse un robot aventurero y recorrer el mundo en lugar de ser un simple androide de sombrero y bastón que alimentaba a las palomas. Cierta mañana, mientras estaba en la plaza, vio algo muy extraño. Una de las aves no era como las demás. No brillaba bajo el sol, tampoco hacía tic-tic con sus patitas de alambre, ni pic-pic con su piquito de acero. El señor Ferroso se acercó a ella para examinarla y vio que no estaba hecha de metal y que sus plumas no eran rígidas, sino flexibles y sedosas. Jamás había visto algo así. Entonces, revisó los archivos de su cerebro electrónico para tratar de averiguar qué tipo de paloma era esa. Gracias a eso, supo que en la ciudad de los humanos también habían palomas y que eran como las que tenían enfrente. Seguramente viene de allá, se dijo. Mientras el señor Ferroso pensaba en esto, aquella paloma iba de un lado a otro buscando qué comer. Ni los tornillitos, ni las tuercas, ni los balines parecían gustarle. Esto preocupó al androide, pues el mismo libro explicaba que las palomas que habitaban en la ciudad de los humanos comían, entre otras cosas, migas de pan. El problema era que donde él vivía no había panaderías, ni pan y mucho menos migas. Había que hacer algo. Esa pobre ave no podía quedarse ahí, pues moriría de hambre. La única solución era llevarla de regreso a su casa. Pero, ¿quién se atrevería a hacer algo así? Se necesitaba un robot valiente y decidido. Un robot que amara las aventuras y que fuera capaz de enfrentar cualquier peligro. Pero, ¿dónde encontrarlo? Al día siguiente, después de pensar mucho en el asunto, el señor Ferroso tomó una decisión importante. Como todos los días, bebió su taza de aceite lubricante, salió de su casa y se dirigió a la plaza. Allí, atrapó a la paloma que había visto el día anterior. Con mucho cuidado, la puso en un pequeño contenedor climatizado que por fuera parecía una simple jaulita. Luego, se dirigió a la ciudad de los humanos. En el camino vivió muchas aventuras. Se le acabó la pila, uno de sus circuitos se averió a causa del calor y se peleó con su GPS porque no quería indicarle el camino. Sin embargo, logró resolver todos esos problemas y cumplió con su misión. Al volver, estaba muy contento, pues había logrado llevar a la paloma exótica de regreso a su hogar. Y lo había hecho él solo. Ese mismo día fue a la plaza y mientras alimentaba a sus amigas, comenzó a planear su siguiente viaje. Y es que, sin darse cuenta, había hecho realidad su sueño. Se había convertido en un robot aventurero. Honorio y los ladrones. Una noche, dos ladrones entraron en una casa. Sabían que el señor que vivía ahí había ido a la boda de su prima y que regresaría muy tarde. Lo que no imaginaban era que la casa estaba custodiada por el mejor robot mayordomo del mundo. Se llamaba Honorio, y en cuanto oyó ruidos en la casa, se puso en funcionamiento. Los malhechores estaban en la sala, decidieron qué robar. Cuando entró Honorio, vestía corbata de moño y llevaba una charola. «Bienvenidos. ¿Desean una bebida o un bocadillo?», dijo con gran amabilidad. Los ladrones iban a salir corriendo, pero vieron que el robot no parecía peligroso. Le preguntaron dónde guardaba su dinero el dueño de la casa. Él los llevó hasta una caja fuerte y la abrió. Dentro había billetes y diamantes. Honorio les dijo que tomaran lo que quisieran. También les dio una colección de monedas antiguas, una consola de videojuegos, copas de cristal,
una computadora portátil y la ropa del señor. Los ladrones eran muy ambiciosos y no querían dejar nada. Honorio les daba más y más objetos, hasta que no sabían cómo llevarse tantas cosas. Ese fue su error. Mientras tanto, el robot se comunicó con la policía a través del celular que tenía en su cerebro electrónico. Así, cuando los ladrones salieron cargando su botín, los policías ya los esperaban para detenerlos. El parque de los robots. Un señor muy rico decidió donar a la ciudad un parque. Es un jardín como cualquier otro, con árboles, plantas y fuentes. Lo que hace distinto a este lugar es que todos sus trabajadores son robots. Algunos trabajan de jardineros en lugar de manos, tienen tijeras y rastrillos y pequeñas palas. Usan estos utensilios para que los prados estén siempre bien cuidados. También hay un robot regadera que va de un lado a otro, refrescando a las plantas con el rocío que sale de sus orejas. Otro es una podadora que hace tuc, 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 mientras corta el pasto. Hay uno que alimenta a las aves y a las ardillas, y otro que puede trepar en cualquier árbol en un segundo para bajar los balones y los papalotes que se les atoran a los niños en las ramas. Muchas personas asisten a este parque para ver en acción a los empleados mecánicos y tomarles foto. Cada trabajador tiene una función y la cumple sin fallas. Pero también hay un robot cuyo oficio es especial. Lleva un parasol en la mano, pasea por el parque sin prisa, huele las flores, se mece en los columpios, se lanza por la resbaladilla y se sienta en las bancas para oír cantar a los pájaros y escribir poemas. El trabajo de este robot es el más difícil y al mismo tiempo el más fácil de todos. Él se encarga de disfrutar el parque. De esta forma se asegura de que el lugar nunca deje de ser bello, alegre y divertido. Telurio, el pirata. Telurio, el terrible, era el robot pirata más malvado del espacio. Recorría las galaxias en su nave junto con su tripulación, sembrando el terror a su paso. Pero aunque era muy famoso este robot, tenía un defecto. Un virus había entrado en su cerebro electrónico, dañando su programación. A causa de eso, solo podía usar palabras que empezaran con la letra T. En cuanto avistaban una nave enemiga o llegaban a un planeta para apoderarse de sus riquezas, gritaba: ¡Tiemblen, tontos! ¡Tengan terror! Al escucharlo, todos corrían a esconderse. A su tripulación le ordenaba: ¡Tráiganme tesoros! Pero cuando preguntaban qué tipo de tesoros, Telurio no podía pronunciar oro, plata o joyas, porque ninguna de estas palabras empieza con T. Así que el robot no le quedaba otro remedio que decirle a su tripulación que robara terciopelo, trompetas, tigres, tijeras, tabiques, tréboles, tulipanes, tatuajes, televisiones y cualquier otra cosa con T. Un día, uno de sus compañeros trajo a unos robots tramposos y tuertos que le tendieron una trampa. Telurio gritó: ¡Traición! Pero no pudo evitar ser capturado por sus enemigos. A Telurio el Terrible lo abandonaron en un pequeño planeta llamado Tierra. Ahí estuvo muchos años, triste y temeroso, recordando sus aventuras, hasta que un día se enamoró de una tostadora llamada Teodórica. Ya no pensaba en robots ni en asustar a nadie. En lugar de eso, pasaba las tardes de verano cantando una canción que compuso para ella y que iba así: tan, 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 tierna Teodórica, tímida tostadora,
toca el timbal y tararea esta tonta tonada tropical. Tan, tan, tan. No sé si así va la canción, pero yo les hice una tonadita. Y estos fueron 7 cuentos en este bonito libro de robots. Espero les haya gustado mucho esta lectura. Si fue así, por favor denle manita arriba, comenten, compartan y dejen mucho amor en este video. Si les gusta este tipo de videos, por favor házmelo saber para contarles más cuentos parecidos. Primero quiero empezar con historias así cortitas y ya después pues vemos si podemos leer algún libro más extenso. Nosotros nos vemos en una siguiente emisión.